Además, en palabras del mismo Concilio de Trento, no hay cosa que vaya disponiendo con más constancia a los fieles a la piedad y culto divino que la vida y ejemplo de los que se han dedicado a los sagrados ministerios, pues considerándoles los demás como situados en lugar superior a todas las cosas de este siglo, ponen los ojos en ellos como en un espejo, de donde toman ejemplos que imitar. Por este motivo es conveniente que los clérigos, llamados a ser parte de la suerte del Señor, ordenen de tal modo toda su vida y costumbres que nada presenten en sus vestidos, porte, pasos, conversación y todo lo demás que no manifieste a primera vista gravedad, modestia y religión. Huyan también de las culpas leves, que en ellos serían gravísimas, para inspirar así a todos veneración con sus acciones, y como a proporción de la mayor utilidad y ornamento que da esta conducta a la Iglesia de Dios, con tanta mayor diligencia se debe observar. Establece el Santo Concilio que guarden en adelante, bajo las mismas penas o mayores que se han de imponer a arbitrio del ordinario, cuanto hasta ahora se ha establecido, con mucha extensión y provecho, por los sumos pontífices y sagrados concilios sobre la conducta de vida, honestidad, decencia y doctrina que deben mantener los clérigos, así como sobre el fausto, convitonas, bailes, dados, juegos y cualesquiera otros crímenes, e igualmente sobre la aversión con que deben huir de los negocios seculares, sin que pueda suspender ninguna apelación la ejecución de este decreto perteneciente a la corrección de las costumbres. Por tanto, la santidad sacerdotal y religiosa no es optativa sino obligatoria, y se hace imprescindible en medio de un mundo sumido en tinieblas. Pero no piensen, hermanos, que todo esto que hemos mencionado únicamente afecta a los sacerdotes en particular y a los religiosos en general, y que ustedes, al quedarse en el mundo, es decir, en la vida laica, están autorizados a hacer lo que les venga en gana, ni mucho menos. Todos y cada uno de los que pisamos la faz de la tierra debemos cumplir la voluntad de Dios para con nuestras vidas en el tiempo que se nos ha dado, y si ustedes han vivido hasta ahora, han elegido una profesión o han tomado pareja o se han casado, sin contar para nada con el Señor en la toma de esas decisiones, y viven la vida según su propio antojo y gusto, teniendo a Dios únicamente como complemento, deben abrir los ojos antes de que sea tarde, enmendarse de su conducta, hacer penitencia y rogar constantemente el perdón al Señor, porque han decidido lo más importante de sus vidas sin contar con Él, corriendo el riesgo de elegir el camino errado. Y tras la confesión sacramental deben perseverar rogando al Señor día y noche para poder conocer y cumplir la santa voluntad hasta el fin de sus vidas, porque lo han escuchado. Si un alma se hallase fuera del sitio para el cual ha sido creada, sería como si se lanzase de cabeza al infierno, y tendrá que esforzarse mucho más que las demás para alcanzar la salvación, puesto que está privada de los divinos auxilios que le serían otorgados si obrase como Dios quiere. Además, tengan en cuenta que con respecto al sacramento del matrimonio, el Concilio de Trento define lo que se ha mantenido desde tiempos apostólicos. Si alguno dijere que el estado del matrimonio debe preferirse al estado de virginidad o de celibato, y que no es mejor ni más feliz mantenerse en la virginidad o celibato que casarse, sea excomulgado. El matrimonio es, pues, un estado inferior a la virginidad y el celibato, inferior en virtud y, por tanto, más propenso a caer en pecado. Esto no debe sorprendernos. Nuestro Señor y multitud de santos a lo largo de la historia lo han explicado. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 28, dice que si te casas, no pecas, y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. ¿Y a qué tribulación en la carne se refiere? Pues precisamente a la lucha contra las propias pasiones y por mantener las prioridades en un santo orden, porque como el mismo apóstol San Pablo explica en los versículos 32, 33 y 34 de la misma carta, el no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Porque ¿qué sucede en los casos en los que Dios determina una cuestión y su marido o mujer les piden la contraria? ¿A quién priorizan? Pero la cosa es mucho más grave.
como afirma San Alfonso María de Ligorio: para hacerse santo un hombre o mujer cualquiera, es necesario que adopte aquellos medios propios para ello, es decir, es menester que frecuenten los sacramentos, que dediquen muchos ratos a la oración mental, que practique muchas mortificaciones interior y exteriormente, que amen los desprecios, las humillaciones y la pobreza, y en suma, que se dediquen enteramente a discurrir todos aquellos medios con los cuales puedan agradar a Dios, y por tanto es también preciso que estén desprendidos del mundo, de todos sus respetos, de todos sus compromisos y de todos sus intereses. Y díganme, ¿cómo van a poder hacer todo esto aquellos que apenas tienen tiempo para cumplir sus obligaciones diarias, trabajar, cuidar a sus hijos y mantener la casa? Pero con esto no queremos decir que estén excusados de todo ello, sino que lo tienen mucho más difícil para avanzar por el camino de la santidad que aquellos que se dedican a Dios en cuerpo y alma, entre otras cosas, porque aparte de la falta de tiempo y la lucha constante entre sus prioridades, al vivir en el mundo están más expuestos a las ocasiones de pecado. Deben entender además que la carne es uno de los principales enemigos del alma y la causa de que más almas caigan en el infierno, porque el matrimonio, pese a lo que se cree hoy en día, no significa tener carta blanca para las relaciones carnales. Quien se deja llevar por la carne buscando el solo placer ya está pecando, incluso dentro del matrimonio, pues el objetivo de la unión marital es la procreación y no el pasar un buen rato. Esta es la razón de que la masturbación sea pecado mortal y, obviamente, ya no entramos a discutir el terrible pecado que constituyen las relaciones extramatrimoniales y contra natura, por mucho amor entre comillas con que se realicen. Por esta misma causa, el uso de los métodos anticonceptivos es considerado como un pecado por la Santa Iglesia, pero también lo son, escandalice a quien escandalice, los denominados métodos naturales de control de natalidad, como las cuentas de días y un largo etcétera. ¿Pero por qué lo son? Pues precisamente porque, como decíamos, el mero hecho de buscar el placer en sí mismo es pecado, y por tanto, el emplear algún método anticonceptivo, sea el que sea, es signo claro de que la intención del acto es únicamente buscar placer, ya sin considerar, por supuesto, el hecho de que quien usa un método anticonceptivo está impidiendo el objetivo de la unión marital que ha sido establecido por Dios, que es dar vida, y la está transformando en algo sucio y egoísta que transforma a hombres y mujeres en bestias desbocadas por sus pasiones. La sociedad puede bombardear las ideas que quiera y ustedes pueden tratar de justificarse de 20.000 maneras posibles ante sí mismos, ante los hombres e incluso ante la Iglesia, obstinándose en su error. Pero recuerden que Dios ve las intenciones del corazón de cada uno y por estas mismas intenciones todos seremos juzgados. Como dice San Alfonso María de Ligorio en su obra Los vicios de la impureza: el hombre que ha vivido como un animal no merece sentarse con los ángeles. Y como decía el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así pues, si no quieren hijos, mantengan la castidad, y si no pueden mantenerla, pidan la gracia al Señor en oración, que Él no les negará los auxilios espirituales necesarios para que adelanten en santidad. Como afirma San Ambrosio de Milán, obispo y doctor de la Iglesia: el que llega a conservar esta celestial virtud es un ángel, el que la pierde es un demonio. Por lo demás, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 17, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Pero no olvidemos que, como dice San Ambrosio de Milán, en el matrimonio hay un remedio contra la debilidad. En la virginidad está la gloria de la castidad. La casada no es reprendida, la virgen es alabada. Y esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Así que si ustedes, hombres o mujeres, han recibido el don de la continencia, de la virginidad o de la vida casta, no lo desprecien bajo ningún motivo. Al contrario, agradezcan al Señor que les ha concedido aquello que a otros muchos les fue negado. Hagan que brille su pureza de tal modo que ilumine a los que les rodean y puedan ser testimonio vivo para el mundo de que el verdadero amor es el que abraza voluntariamente la cruz y no el que se deja llevar por las pasiones carnales.
y si han sido llamados al matrimonio, vivan este estado como el sacramento que es, ayudándose mutuamente a caminar por el camino de la santidad y, por supuesto, evitando que la carne lo desvirtúe y lo convierta en causa de condenación eterna. Con respecto al divorcio, el Concilio de Trento es claro y firme, como siempre lo ha sido el magisterio de la Iglesia. Si alguno dijere que se puede disolver el vínculo del matrimonio por la herejía o cohabitación molesta o ausencia afectada del consorte, sea excomulgado. Si alguno dijere que la Iglesia hierra cuando ha enseñado y enseña, según la doctrina del Evangelio y de los apóstoles, que no se puede disolver el vínculo del matrimonio por el adulterio de uno de los dos consortes, y cuando enseña que ninguno de los dos, ni aun el inocente que no dio motivo al adulterio, puede contraer otro matrimonio viviendo el otro consorte, y que cae en fornicación el que se casare con otra dejada la primera por adúltera, o la que dejando al adúltero se casare con otro, sea excomulgado. Por tanto, no pretendan engañar a Dios, a la Iglesia y a sí mismos pidiendo una nulidad matrimonial que no es tal. Recuerden que el matrimonio es un sacramento, que sella ante Dios el juramento de un hombre y una mujer, que por cumplir la voluntad de Dios para con ellos, se unen de por vida para ayudarse mutuamente a avanzar por el camino de la santidad y fundar una familia de la que nacerán, con la ayuda de Dios, hijos santos para el reino de los cielos. Si esto les parece demasiado serio y no se consideran preparados para comprometerse a algo así, no se casen. Disciernan su camino, la voluntad de Dios para con vosotros y hagan lo que Dios les pida, porque del cumplimiento de la divina voluntad y no de la voluntad propia depende la salvación de cada uno. Y si alguno de ustedes se encuentra a día de hoy en situación de divorcio o separado de su legítimo esposo o esposa, el único remedio que tienen para salvar sus almas, si no es posible la reconciliación, es mantener la castidad total y absoluta hasta el último día de sus vidas. Si vuelven a casarse o a tener pareja, cometen adulterio y, por tanto, estarán en pecado mortal manifiesto y reiterado, que les cerrará las puertas de la salvación para siempre si no ponen remedio a esta situación irregular y se mantienen castos. Teniendo esto claro, volvamos al Concilio de Trento y al sacramento de los sacramentos, el pilar fundamental de la Santa Iglesia Católica que ha sido tan fuertemente atacado por los herejes desde los inicios, y su supresión será la causa del derrumbe final de la Iglesia a manos del Anticristo, la Santa Misa. Habíamos insistido hasta la saciedad en nuestros programas sobre la presencia real de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento del altar, y el Concilio de Trento en esto es implacable. Si alguno negare que en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y substancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia todo Cristo, sino por el contrario dijere que solamente está en él como en señal o en figura, o virtualmente, sea excomulgado. Sin embargo, aun teniendo este concepto claro, los herejes, inspirados por el maligno, se las ingeniaron para ir modificando la percepción de esta verdad en las mentes de los fieles, hasta el punto de conseguir desviarlos de la fe que anteriormente profesaban, sin que éstos pudieran percatarse siquiera. No olvidemos que el objetivo luciferino siempre ha sido la desacralización de la Santa Misa, para lograr así la profanación y el sacrilegio y, en último término, la supresión del sacrificio de la nueva alianza y su reemplazo por otra cosa. Veamos la sutileza de sus engaños. Uno de los primeros argumentos difundidos para la desacralización de la Santa Misa fue con respecto a la comunión bajo las dos especies. Los herejes afirmaban perversamente que si nuestro Señor había establecido como condición indispensable para la salvación el comer su cuerpo y beber su sangre, la Santa Iglesia, al permitir sólo comulgar bajo una especie, estaba cerrando el camino de la salvación a los fieles, y nada más lejos de la verdad. Esta idea parte del error de base de considerar que nuestro Señor se encuentra dividido entre las especies sacramentales de pan y vino. El concilio trató de prevenir este terrible error definiendo los siguientes anatemas.